No, y aparte no solamente eso, sino vamos a ver, Grecia cuando entró en el euro no cumplía ninguna de las características de lo que en aquella época era Maastricht. Cuando tú vas a adoptar el euro tenías que cumplir con Maastricht y después tenías que cumplir con el plan de estabilidad. No lo cumplía. Se mejoraron un poquito las cifras porque hay que recordar la presión americana para que Grecia entrara por cuestiones geográficas. Pero se le hizo un favor, vamos a ser honestos por primera vez, se le hizo un favor para que entrara a jugar en primera división. Y Grecia no siguió las rules, por lo tanto tenemos la situación que tenemos. Pero si vamos a... Aquí lo que importa no solo es decir si fue o no un mea culpa o a dónde se acaba ese mea culpa, sino qué se puede aprender en todos los jugadores que han participado. En ese sentido yo digo, y tú lo acabas de poner muy claro, se le hizo un favor. ¿Qué pasa con el tema de las instituciones europeas? ¿Qué pasa con la llegada de un país al que no hay un seguimiento institucional europeo, de un club de países en los que se está lanzando un proyecto de una moneda única europea? Y pasa lo que pasa, y Grecia no es el único país en donde suceden estas cosas. Vimos lo que sucedió con España y todo el déficit fiscal y las metas incluso fiscales que incumplieron varios países, María. Y yo no quiero sacar el tema de Grecia, pero sí creo que sería muy enriquecedor también hablar de las lecciones aprendidas de las instituciones europeas. Sí, yo creo que esto yo creo que ha sido un learning curve, es decir, todos hemos ido aprendiendo conforme se nos venían los problemas encima. La institución europea vivían fenomenalmente en Bruselas o donde fuera, tenían una vida muy dulce y de repente les llegaron todos estos problemas de países que no se podían ni imaginar. Yo creo que se ha hecho muchísimo, tenemos todos estos fondos temporales, permanentes, yo creo que se ha aprendido y yo, fíjate que tú sabes que yo soy muy crítica, muchas veces creo que Europa lo ha hecho muy bien. Creo que Europa ha sabido manejar la situación dentro de lo que ha habido y creo que si se mira a todos los países también han puesto mucho de su parte, salvo a lo mejor en el caso de Grecia, que se están más cómodos todavía quejándose y echándole la culpa pues a Alemania o cualquier otro país. Claro, aquí la clave, por eso al principio en la introducción de la discusión, se puso ese recorte que se veían que periodistas griegos, incluso prensa importante griega, daba a entender que la culpa del problema griego es el Fondo Monetario Internacional. Y volvemos a lo mismo, que se hayan cometido errores en el proceso, en las estimaciones, en los modelos económicos, no hay que olvidar el trasfondo, no podemos borrar la historia del trasfondo problemático que viene cargando Grecia. Y otra cosa que no hay que olvidar también de fondo es que en ese momento Grecia no tenía acceso a los mercados de capitales. Si no hubiese sido por la Troika, si no hubiese sido por el Fondo Monetario Internacional, si no hubiese sido por el Banco Central Europeo y no hubiese sido por la Comisión Europea, no hubieran aportado, o sea, los miembros del euro, es cierto que hubiese un serio problema del euro y hubiese habido una ruptura de la Unión Europea, pero también Grecia está salvada en parte por los mismos socios que están en la Unión Europea. Sí, hay que recordar una vez más que ese dinero que se le da a Grecia o que se le ha dado a Irlanda o que se le ha dado al préstamo a España, lo que quieran, me da igual, elige el país. Oye, eso viene de los contribuyentes, eso viene de los impuestos de la gente que le están cobrando impuestos ya hasta por respirar y nadie está diciendo nada y todo el mundo lo que quiere es que el proyecto salga adelante. Yo creo que ya Grecia debería verdaderamente mirar alrededor, dejar de quejarse y ponerse a hacer mucho más de lo que está haciendo, porque esto es un proyecto de todos en el que todo el mundo está trabajando mucho y está poniendo mucho para que esto salga adelante. No sé cuánto tiempo nos queda, pero una de las preguntas que yo me hacía era ¿por qué ahora este reporte? Y una de las cosas que a lo largo de las últimas horas hemos estudiado tiene mucho que ver con si se está cambiando un poco, flexibilizando públicamente la postura del Fondo Monetario Internacional, María, en el sentido de poner primero digamos que las reestructuraciones de las deudas, pensando en el caso del rescate a Chipre, versus la austeridad, pensar en políticas de crecimiento, es decir, está oficialmente en esa vitrina internacional anunciando con este tipo de informes que está variando su ideología como organismo internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando el fondo se metió en todo este lío de Grecia, hombre, en cierta manera rompieron un poco lo que son sus estatutos, porque en sus estatutos no dice que hay que ir a
a este lío que teníamos con Grecia. Es decir, yo creo que el fondo ha hecho muchísimo por ayudar. Ahora, cuando hemos visto lo de Chipre, bueno, pues vemos que cada vez el fondo está teniendo menos, se está involucrando menos, pero bueno, también lo entiendo porque eso está costando mucho dinero y hay muchos países y bueno, también está Europa. Pero yo creo que el fondo se está modernizando en este sentido, en que está yendo capaz un poco más allá de lo que tendría que hacer, pero eso también demuestra la buena voluntad para que la situación se mejore, porque en estos casos todos tenemos que apoyar. Estamos hablando 5 años y todavía estamos hablando de la crisis europea. María Lorca Susino, profesora del Departamento de Economía y Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Fue un placer haberte tenido. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién gana hoy? El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, porque su estrategia parece revivir a la tercera mayor economía del mundo. El Producto Interno Bruto revisado subió 1%, creció entre enero y marzo, una décima más de lo estimado originalmente. Ahora, en su comparación anual, la cifra corregida ya es de 4,1%, desde el 3,5% que se calculó inicialmente. Este saldo fue apoyado por el consumo interno, que respalda el 60% del crecimiento, también por una baja menor en la inversión corporativa, menor de lo que se estimaba, por exportaciones, que representan un 40% del PIB, y la tendencia de baja del yen, que las hace más competitivas. Desde diciembre, cuando Shinzo Abe llegó al poder, se anunciaron varias estrategias: flexibilización monetaria, mayor gasto público y políticas de crecimiento. Por una receta que parece funcionar hasta ahora, se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? La bolsa turca. Lo que comenzó con una protesta pacífica el 28 de mayo por la oposición popular a un plan de desarrollo en la plaza Taksim de Estambul, la capital de Turquía, se ha convertido en una medida de poder entre los manifestantes y el gobierno del primer ministro Tayyip Erdogan. El primer ministro no para de acusar a economistas, a inversionistas y periodistas que tienen intereses en crear inestabilidad para manipular los mercados y así obtener, lo que dice él, beneficios financieros. Según el Wall Street Journal, el primer ministro dijo a sus seguidores que sacaran el dinero de los bancos privados y los depositaran en los bancos del Estado. La bolsa baja, baja y sigue bajando. El índice nacional 100 de la bolsa de Estambul ha perdido un 15% desde que comenzaran las protestas. Por esto, le damos a la bolsa turca la medalla de cartón de CNN Dinero. Hay complicaciones en el programa de vigilancia de Estados Unidos. Este es el tema de hoy. Ya vimos la publicación de una orden de una corte especial del gobierno federal dirigida a la compañía de telecomunicaciones Verizon para que provee información de todas las llamadas telefónicas nacionales e internacionales hechas por sus clientes en Estados Unidos durante un periodo de 3 meses. Se reportó también que la Agencia de Seguridad Nacional ha solicitado información similar a las mayores compañías de telecomunicaciones en los últimos 7 años. Nos enteramos de que la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI supuestamente tienen acceso a los servidores de 9 compañías de Internet para extraer audio, video, fotos, correos electrónicos y otros documentos. Ahora nos enteramos, Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, dice, no, calificó el reporte escandaloso y aseguró que su compañía no está ni ha estado participando en un programa que le da al gobierno federal acceso directo a los servidores de la empresa. Larry Page, director ejecutivo de Google, escribió en su blog del gigante de Internet que esa acusación, señores, es falsa. Punto. Que proveen datos al gobierno solo de acuerdo a lo acordado con la ley. Ahora nos enteramos de un ex empleado de Booz Allen Hamilton, una empresa que se comercializa en la bolsa con un valor de mercado de $2.500 millones. Esta compañía ofrece servicios de consultoría en tecnología y es un contratista importante en defensa y seguridad del gobierno federal. ¿Qué pasó? Que este ex empleado fue el que dio las filtraciones de la información a los medios, al Guardian en Inglaterra y a Washington Post en Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre? Edward Snowden. Y su último paradero fue en Hong Kong, China. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Él dice que es porque no tolera que el gobierno tenga una infraestructura que le permita interceptar prácticamente todo y capturar la inmensa mayoría de las comunicaciones humanas de manera automática. Snowden trae a primer plano
el dilema de seguridad versus privacidad. Establecer un programa de extracción de datos, conocido en inglés como data mining, ¿es invadir la privacidad? ¿Se debe saber lo que hace el gobierno con esta información? La respuesta no es fácil. Por un lado, sabemos que hay gente que tiene la intención de hacer daño, ya se ha demostrado. Y por otro, está el uso de la tecnología que los ayuda a hacer daño. Piensa en los móviles, piensa en las tarjetas de crédito, en correos electrónicos. Hay alguien que usa eso para lograr sus objetivos. En Estados Unidos se generan cerca, escucha esto, 161 exabytes por información por año. ¿Sabes lo que iguala esto? Almacenar la información en 37.000 librerías del Congreso de Estados Unidos. 37.000, es big, es huge. ¿Qué pasa si analizando esa información se lograra encontrar patrones, tendencias, asociaciones y redes que sirven como información de inteligencia para saber lo que puede estar haciendo los terroristas? ¿No usarías la tecnología para eso? Si la recolección de datos tiene la supervisión legal para mantenerlo dentro de una misión de inteligencia, no para usarse con el fin político de atacar a un disidente o un crítico del gobierno, ¿no sería válido? Sí, hay argumentos válidos que en el pasado han existido casos donde el gobierno ha utilizado información de inteligencia para atacar disidentes. Lo sacan de la misión de inteligencia y lo llevan a un asunto político, sí. Y eso lo debemos evitar. Pero si se niega al gobierno, piensen esto, si se niega al gobierno el uso de esta herramienta por esos imperdonables errores, ¿no estaremos cometiendo el error de quitarle el arma a los policías porque otros, en algunos casos, han ido en contra de inocentes? Piénsenlo. Sí, necesitamos que el gobierno sea transparente, lo he repetido muchas veces en el comentario. Bajo esta premisa exigimos que el gobierno haga público lo que hace sobre los programas de vigilancia, pero no hay que dejar de cuestionarse. ¿No estaremos avivando también cuando hacemos las cosas públicas? ¿Estamos avivando a quien nos quiere hacer daño? Les confieso que no es una solución fácil y por eso es que tenemos